Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que no saben. Es explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, más precisamente en la vida de dos de sus estrellas más brillantes, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, lo escucharon bien. Burak Özçivit, el galán de galanes, el Murat de Karasevda, y Neslihan Atagül, la inolvidable Nihan, también de Karasevda, y muchísimos otros proyectos increíbles. Les tengo un escándalo. O mejor dicho, varios secretos bomba que han estado guardados, y que, bueno, prepárense para lo inesperado. Pero antes de que empecemos con el chisme, quiero darles un empujoncito. Si son nuevos por aquí y les gusta el mundo de las series turcas, las celebridades, los escándalos y todo el cotilleo del bueno, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, y así estén al tanto de todo lo que ocurre en el universo de las telenovelas turcas. Ya saben, suscribirse es como tener acceso VIP a todos los chismes. Ahora sí, arranquemos con la bomba. Vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos actores que han cautivado a millones de personas en todo el mundo con su talento, su belleza y, por supuesto, sus dramáticas historias de amor en la pantalla. ¿Pero qué pasa detrás de las cámaras? ¿Qué secretos guardan? ¿Hay algo más allá de las románticas escenas que nos hacen suspirar? Pues sí. Y hoy lo vamos a descubrir. Comencemos por Burak Özçivit. Este hombre es, sin duda, uno de los más codiciados de Turquía. Su carrera ha sido un éxito rotundo, desde sus inicios como modelo hasta convertirse en uno de los actores más reconocidos. Su papel en Karasevda lo catapultó a la fama internacional, y desde entonces su popularidad no ha hecho más que crecer. Actualmente está casado con Fariye Evcen, otra actriz muy querida, y tienen un hijo juntos. Una vida de ensueño, ¿verdad? Pues, no tan rápido. Burak, con su mirada profunda y su sonrisa cautivadora, ha sido la fantasía de muchas. Pero detrás de esa imagen perfecta, se esconden secretos que han alimentado la curiosidad y la especulación. Los rumores sobre su comportamiento en sus inicios, antes de consolidar su relación con Fariye, son persistentes. Se habla de una etapa en la que Burak era, digamos, un poco más aventurero. Las fuentes, a menudo anónimas, cuentan historias de romances fugaces, encuentros discretos y una vida social muy activa. Se dice que era común verlo rodeado de mujeres, disfrutando de la vida nocturna y aprovechando su fama recién adquirida. Claro, estos son solo rumores, chismes que corren en los pasillos de la farándula, pero en el mundo del espectáculo, donde la línea entre la verdad y la ficción a veces se desdibuja, es difícil saber qué creer y qué no. ¿Hasta qué punto eran ciertas estas historias? ¿Eran simples exageraciones o reflejaban una realidad? Además, hay quienes aseguran que Burak es un hombre con un carácter fuerte, con exigencias particulares en los sets de grabación. Se dice que es muy perfeccionista con su trabajo, lo cual, por un lado, es admirable, ya que se refleja en su impecable desempeño actoral. Pero por otro lado, este perfeccionismo puede generar tensiones con el equipo de trabajo. Fuentes cercanas a producciones donde ha participado, han mencionado que Burak tiene una gran atención al detalle, lo que a veces puede llevar a discusiones y roces. Se dice que tiene una idea muy clara de lo que quiere, y no duda en expresar sus opiniones y sugerencias, lo cual, aunque puede ser beneficioso para la calidad del trabajo, también puede generar conflictos, sobre todo con directores y otros actores que tienen sus propias visiones y métodos. ¿Es un hombre exigente o simplemente un perfeccionista apasionado por su trabajo? La respuesta, como siempre, es compleja y depende de la perspectiva de cada uno. Estas especulaciones, aunque no confirmadas, son parte de la vida de una estrella, y a veces, es inevitable que salgan a la luz. El precio de la fama, dicen algunos, es la constante exposición y la imposibilidad de controlar por completo la narrativa que se construye alrededor de su imagen. Lo cierto es que Burak Özçivit, con su éxito y su atractivo, siempre ha sido un imán para los rumores y las conjeturas. Ahora pasemos a Neslihan Atagül. Neslihan. Una actriz talentosísima, con una belleza natural y un carisma que la hace irresistible. Su interpretación de Nihan en Karasevda fue magistral, y le valió el reconocimiento del público y la crítica. Su capacidad para transmitir emociones, su expresividad y su versatilidad la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía.
Actualmente está casada con Kadir Doğulu, otro actor turco, y forman una de las parejas más estables y queridas del mundo del espectáculo. Pero, ¿qué secretos esconde Neslihan? Bueno, uno de los más comentados es su supuesta lucha contra la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad inflamatoria intestinal, que afecta la calidad de vida de quien la padece, la obligó a tomar un descanso de la actuación, lo cual generó mucha preocupación entre sus fans. La enfermedad de Crohn es una afección crónica que causa inflamación en el tracto digestivo y puede manifestarse con diversos síntomas como dolor abdominal, diarrea, fatiga y pérdida de peso. Para una actriz, que depende de su energía y bienestar físico para desempeñarse, esta enfermedad puede ser especialmente desafiante. La valiente decisión de Neslihan de hablar abiertamente sobre su enfermedad, compartir su experiencia y buscar tratamientos, no solo le permitió sobrellevar la situación, sino también ayudar a otras personas que sufren lo mismo. Su testimonio fue un ejemplo de fortaleza y resiliencia, y su actitud inspiró a muchos a no rendirse ante la adversidad. Otro rumor que ha circulado es sobre su relación con Kadir. Aunque se ven muy felices y forman una pareja que parece sólida, siempre hay quien cuestiona la estabilidad de su matrimonio. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones están constantemente expuestas a la opinión pública, es común que se generen especulaciones sobre crisis, desacuerdos y problemas de convivencia. Se habla de supuestas crisis, de desacuerdos y de problemas de convivencia. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sensacionalistas, han publicado artículos sobre supuestas peleas y tensiones en la pareja. Sin embargo, hasta ahora, Neslihan y Kadir han demostrado ser una pareja sólida, que se apoya mutuamente y que ha sabido superar los obstáculos. Ambos han sido muy cuidadosos en preservar su intimidad, y no han dado lugar a rumores o especulaciones. Se les ve juntos en eventos públicos, siempre sonrientes y cómplices, y en sus redes sociales comparten momentos de felicidad y cariño. Su relación, lejos de ser perfecta, parece estar basada en el respeto, la confianza y el amor. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué relación tuvieron Burak y Neslihan en el set de Kara Sevda? ¿Hubo algo más allá de la química que veíamos en la pantalla? Esa es la gran pregunta. Porque, como todos sabemos, en las telenovelas turcas, la pasión y el romance a veces traspasan la ficción. Y aunque nunca se ha confirmado nada oficialmente, los rumores sobre una posible atracción entre Burak y Neslihan son persistentes. Kara Sevda fue una telenovela que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La historia de amor entre Kemal y Nihan, interpretados por Burak y Neslihan, respectivamente, fue apasionada, dramática y llena de emociones. La química entre los actores era innegable y la intensidad de sus escenas románticas y dramáticas hizo suspirar a los espectadores. Se dice que la conexión entre ellos era muy fuerte, que se llevaban muy bien, y que la tensión sexual en las escenas era palpable. Algunos medios de comunicación turcos llegaron a especular sobre una posible infidelidad, pero todo quedó en rumores. Lo cierto es que tanto Burak como Neslihan siempre han negado cualquier tipo de romance fuera de la pantalla. Pero la imaginación de los fanáticos es un pozo sin fondo. La intensidad de sus interpretaciones, la complicidad que se veía entre ellos, y la pasión que transmitían en la pantalla, alimentaron las especulaciones y las fantasías. Los fans crearon sus propias teorías, imaginando romances ocultos y relaciones secretas. En Internet se multiplicaron los vídeos, las fotos y los comentarios que analizaban cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada por los actores. La fama y el éxito de Kara Sevda fueron tales que la vida privada de sus protagonistas se convirtió en objeto de interés público. Las revistas del corazón publicaban artículos sobre sus vidas personales, y los paparazzi los acechaban en cada esquina. Todo lo que hacían, decían o vestían, era analizado y comentado. Sin embargo, tanto Burak como Neslihan han sabido mantener una postura discreta y respetuosa. Siempre han negado cualquier tipo de romance fuera de la pantalla, y han mantenido una relación cordial y profesional. Ambos estaban comprometidos o casados con otras personas durante el rodaje de la serie, y han respetado sus respectivas relaciones. Es importante recordar que el trabajo de un actor es interpretar un personaje, y que la química que se ve en la pantalla es, en gran medida, producto de la actuación. La pasión y el romance que transmiten los actores son parte de su trabajo, y no necesariamente reflejan la realidad de sus vidas personales. Sin embargo, el hecho de que sus personajes en Kara Sevda fueran tan apasionados, y que la química entre ellos fuera tan evidente, ha alimentado la imaginación de los fans, que no han dudado en crear sus propias teorías y fantasías.
El público a menudo quiere creer en la magia del amor y en la posibilidad de que la ficción se convierta en realidad. Sí que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que en el mundo del espectáculo, la vida privada de las estrellas a veces se mezcla con la ficción. Que los rumores, los chismes y las especulaciones son parte del juego. Y que aunque no siempre sepamos la verdad, siempre es interesante descubrir los secretos que se esconden detrás de las cámaras. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos grandes actores, con una gran trayectoria y con vidas personales que, como la de todos, tienen sus luces y sus sombras. Han sabido mantener su privacidad, y han logrado construir carreras exitosas. Y lo más importante, han logrado conectar con el público, emocionándonos con sus interpretaciones y haciéndonos soñar con sus personajes. Ambos han demostrado ser talentos excepcionales, capaces de interpretar una amplia gama de personajes y de transmitir emociones de manera convincente. Han trabajado duro para alcanzar el éxito que tienen, y han sabido mantener una imagen pública impecable. En el caso de Burak, su trayectoria como modelo le dio la base para su posterior éxito como actor. Su belleza y su atractivo lo convirtieron en un ícono de la moda turca, y su participación en series como Muhteşem YZYL lo catapultó a la fama. Su papel en Kara Sevda fue su consagración, y desde entonces su popularidad no ha hecho más que crecer. En el caso de Neslihan, su talento natural y su dedicación al trabajo la han convertido en una de las actrices más respetadas de Turquía. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales, y su habilidad para transmitir sentimientos, la han convertido en un referente para las nuevas generaciones de actores. Ambos actores han demostrado ser personas comprometidas con su trabajo, y han sabido mantener una actitud profesional y respetuosa. Han logrado construir carreras exitosas, y han logrado mantener una vida personal equilibrada. Son un ejemplo para muchos, y su éxito es el resultado de su talento, su esfuerzo y su dedicación. Bueno, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió la información? ¿Conocían algunos de estos secretos? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren de los secretos de Burak y Neslihan. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y que los mantendrá al tanto de todos los chismes del mundo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.